Amigos, bienvenidos a esta serie de videos de webinar que nosotros vamos a hacer en Orienta Group para ustedes, para de pronto apoyarlos en esas tareas o en esas habilidades duras, como llaman los psicólogos, de cómo nos ayudan en el día a día y actualmente en el mundo laboral. Les cuento que hoy nos encontramos explicando, hoy vamos a explicar qué es SQL, esa vaina para qué sirve, a quién le sirve, para dónde nos llevaría y sobre todo pues cómo utilizarlo y no nos sintamos muy tristes por no lograrlo. De manera que pues este es el primero de varios videos. Quiero explicarles más o menos quiénes somos. Primero que todo, somos Orienta Group. Nosotros nos dedicamos como a encontrar a las personas, ayudarles a encontrar como sus talentos, como en qué son buenos. Hay que de pronto ayudarles a mejorar sus habilidades de entrevista o mejorarles su hoja de vida. ¿Y por qué llegamos a ese punto? Porque eso solamente se llega de una manera y es teniendo entrevistas, teniendo y evaluando por qué las personas no tienen éxito de pronto en una entrevista de trabajo. Entonces nos hemos encontrado que muchas personas saben muchas cosas, pero no las aprovechan. Entonces nosotros entramos ahí, los apoyamos, les decimos cómo es, qué es, y muy seguramente van a mejorar sus probabilidades de que los llamen, de que los contraten en un 70-80%. Pero bueno, no, la idea no es hacer propaganda, pueden entrar a www.orientagroup.co y ahí van a encontrar toda esa cháchara que les acabo de echar. ¿Por qué entonces no empezamos? ¿Cuál es la idea de este curso de SQL? Vamos a saber por qué usarlo y sobre todo vamos a identificar qué serán capaces de hacer una vez ustedes terminen este curso. Muchas personas me preguntaban qué voy a poder hacer cuando termine de hacer este curso. Pues muy fácil. Van a tener más posibilidades de encontrar un trabajo o de pronto de cambiar, de crecer profesionalmente. ¿Por qué? Porque es que bueno, yo creo que me estoy adelantando aquí a las presentaciones, entonces vamos a ir respondiendo una por una. Ustedes serán capaces al final de este curso de resolver una prueba que le hagan en una entrevista de trabajo, en una prueba para entrar a algún trabajo, o para ascender, o para ser promovidos. Yo por aquí tengo una prueba que fue de hecho, no sé por qué la logré por ahí conseguir. Esta fue una prueba que me hicieron de SQL hace un par de años para poder ingresar a un trabajo y pues gracias a esa prueba me contrataron. Entonces vamos a ser capaces de solucionar una prueba de esas. Empecemos y entremos en materia gracias a las personas que se conectan. Cualquier pregunta me la pueden dejar ahí en el chat. Yo voy a estar pendiente, no voy a estar tan pendiente de quienes se conectan, pero sí de las preguntas que me hagan. Entonces, ¿por qué vamos a empezar a hacer esto? Vamos a... ¿Por qué es importante? Porque muchas veces ustedes van a encontrar muchos videos de SQL. Hay unos más fáciles de entender que otros, pero me parece que yo tengo una manera muy didáctica de enseñarlo y es en base en la práctica. Yo no aprendí SQL en la universidad, yo aprendí SQL en el trabajo. Y de hecho, para entrar a ese trabajo se necesitaba SQL, por lo cual me tocó investigar antes. Pero el hecho de saber qué es una sentencia SQL a mí no me garantiza que me vaya a ir bien en el trabajo y pues para eso estamos acá. Para entenderlo de raíz y que SQL jamás se les vaya a olvidar. Porque SQL mmm, no es un lenguaje de programación, es simple lógica. Es lógica la que se maneja en SQL y pues bueno, vamos para allá. Entonces, el SQL no es más que, ya les muestro, a ver, SQL. Entonces el SQL significa Structure Query Language, que en español sería algo así como lenguaje de consultas estructurado. ¿Por qué estructurado? Porque es que se necesita cierto orden para poder ingresar a una base de datos. Entonces,
Estructurado porque es organizado, secuencial, tiene una lógica, tiene un paso a paso, tienen uno, dos y tres. No puede ser tres, dos, uno. Entonces, por eso es estructurado. Query, aunque me parece que query significa como sentencia. Me parece que esa palabra se queda un poco corta para todo lo que uno puede hacer con SQL. Y es un lenguaje, pues yo no estoy de acuerdo con, bueno, sí es un lenguaje, pero no es un lenguaje de programación, eso ténganlo muy claro. SQL no es programación. Sí existe la programación en SQL, pero eso es lo que llaman PLSQL. Cuando ustedes escuchen PLSQL, es cuando la gente empieza a programar con sentencias SQL, pero eso ya es un nivel muy pro. O sea, eso aquí sería muy bueno empezarlo a ver. De hecho, yo estoy aprendiendo, entonces no lo puedo enseñar todavía, pero eso es muy bueno porque eso empieza, eso significa dinero. ¿Quiénes aprenden PLSQL? Aprenden los DBAs, los que son administradores de bases de datos. DBA es un administrador de base de datos. Esa gente sí sabe programar en PLSQL. Entonces nosotros vamos a simplemente enfocarnos no en PLSQL, sino solo en SQL. ¿Listo? Eso es, eso es SQL, entonces es un lenguaje estructurado para, o ya sea consultar información de una base de datos o modificar la información dentro de las bases de datos. ¿Por qué aprenderlo? Me puse a investigar y pues creo que estas son básicamente las principales razones. Encontré muchas razones, pero creo que se puede resumir en estas cinco. Primero que todo es universal. ¿Qué quiere decir eso? Que en Colombia se maneja SQL, pero es el mismo SQL en Estados Unidos y es el mismo SQL que utilizan en la China y es el mismo SQL que utilizan en Francia y es el mismo, el SQL es un lenguaje universal. Lo pueden aplicar y ver en cualquier parte del mundo. Eso es lo que significa que sea universal. Entonces, es fácil. Yo sé que van a decir, pues fácil para el que sabe, sí, pero no van a encontrar nada más fácil para aprender si quieren de pronto empezar en el mundo de los sistemas. Me parece a mí que la forma más fácil de empezar a llegar allá a programar y eso es aprendiendo de SQL. Entonces me parece que a mi modo de ver es muy fácil el SQL. No cambia. Esto sí que es importante. ¿Por qué es importante? Porque resulta que los lenguajes de programación, o sea, Java, .NET, los que ustedes hayan escuchado en su vida, generalmente tienen actualizaciones. Y no, que se dejó de hacer así y ahora se hace así. Y no, y ahora toca aplicarle en Java, por ejemplo, ya no está solo Java, sino está JSON. Entonces eso va evolucionando. La ventaja del SQL es que no cambia. Siempre va a ser el mismo y es el mismo. Esto tuvo su auge como en el año 90, cuando las bases de datos empezaron a crecer, empezó a tenerse gran capacidad de almacenamiento de información, entonces necesitaban una manera fácil de llegar allá. Es omnipresente. Omnipresente, en este punto me refiero a que ustedes lo encuentran en cualquier lado. Un ejemplo fácil, cuando ustedes ingresan a una página de internet y les dice seleccione su ciudad, uno da clic y se despliega un menú con Amazonas, no sé qué, Bogotá. Resulta que eso que ustedes están viendo ahí es el resultado de una consulta en SQL. Una consulta que se hace en una base de datos que se llama, por ejemplo, si son ciudades, entonces Divipola, la división político-administrativa, que se llama. Entonces un query SQL que fue y trajo todos los valores de la ciudad. Eh, eso lo ven ahí, ustedes lo ven también cuando, no sé, su operador le dice, usted ha gastado tantos minutos. Entonces resulta que ustedes ven un diagrama de tortica y ese diagrama de tortas sacó la información de una consulta a una tabla de SQL. El SQL está en todo lado. El SQL está en todo lado. Lo que pasa es que en los sistemas se maneja algo que se llama el backend, que es como lo que uno no ve. Entonces, digamos que aquí hay una aplicación y aquí
Eso parece otra cosa, pero espere, ya le quito. Entonces, en las aplicaciones se manejan dos términos, siempre. El tema del frontend y el tema del backend. Entonces en el frontend es lo que uno ve, cómo se comporta y eso tiene un lenguaje de programación. Pero en el backend ya hay temas de bases de datos, por ende SQL. Entonces constantemente el frontend va y consulta al backend. El frontend va y consulta al backend. El backend no es solo SQL, el backend también ya son lenguajes de programación como Java, por ejemplo, por decir uno. Entonces siempre el SQL está en todo lado, el SQL está en todo lado. También para las personas que les interesa mucho el tema de Business Intelligence o lo que es Data Analytics, SQL es la base de eso. Porque pues SQL es lo que extrae la información para pintarla en el BI. ¿Sí? Data Analytics es perdónenme la expresión, yo me craneo qué información quiero. Eso es Data Analytics. Con SQL la jalo y con Business Intelligence la pinto. Entonces hay personas que les interesa mucho lo de Data Analytics. Hasta el momento hemos hablado entonces de dos perfiles de personas. Los que quieren de pronto iniciar en el mundo de programación y los que quieren empezar en el mundo de Data Analytics y Business Intelligence. Sin embargo, yo conozco personas que, por ejemplo, tuve la oportunidad de conocer hace 2 años a un politólogo que sabía de SQL. Yo sé que él va a ver el video muy más adelante y me va a dar créditos. El hombre le interesaba mucho el tema de los datos para manejar sus temas de política no, de administración pública. Y se dedicó a estudiar SQL. Pues tenía sus habilidades de sistemas y no lo niego, pero me dio a entender de que el SQL lo puede aprender cualquier persona. No significa y no es ley que la persona deba ser ingeniero en sistemas o en electrónica o en telecomunicaciones, nada. Cualquier persona puede aprender SQL. Listo. Entonces, empecemos en materia. Entremos en materia. Para mí, las personas para aprender SQL, deben tener dos cosas. O deben tener en cuenta dos cosas. Primero, lógica. Una persona debe saber que primero es uno que dos. Esa persona debe saber que primero ataco lo grande hasta que reduzco. Esos son temas de lógica mental. Debe tener lógica, si no, aquí no va a poder. No va a poder avanzar. Otra cosa que debe tener y que mucha gente se va a asustar, pero no es para asustarse, inglés. Aquí, ¿por qué es importante el inglés? Porque muchas de las sentencias en SQL están en inglés. Pero, pero estaba haciendo el ejercicio, cuando estaba planeando esto, estaba haciendo el ejercicio y yo pensaba, a ver, ¿cuántas palabras en inglés se necesitan para poder entender SQL? Y les cuento que no son más de 30 palabras. Porque obviamente esto se lo inventaron en un país que no habla español. Si lo hubieran inventado en España, esto sería en español. Pero no, esto es en inglés y pues toca aprender algunas palabritas. Pero son muy básicas, no se vayan a asustar ni vayan a salirse del video. Sigan ahí, pero deben saber algo mínimo de inglés. Bueno, no, ahí los vuelvo a asustar. Apréndanse 30 palabras que deben saber para SQL y listo. Ya no necesitan nada más. Y otra cosa que necesitan, que es muy importante y que claramente está ligado a inglés, es el tema de conceptos. Creo que todo el mundo, todas las personas que hemos estudiado algo en la vida, necesitamos conocer esas palabras técnicas para poder entender el resto. Si uno no maneja los conceptos, le pueden hablar no sé, de la primary key de la tabla no van a entender nada porque no entendieron el concepto. ¿Listo? Pero sí, exacto. Entonces, aquí pensando yo mismo, conceptos en cuanto a las palabras.
ya les explico cómo es el concepto general de SQL, de qué se trata. Pero importante el tema de las palabras, conceptos más bien como palabras. Listo. Entonces necesitamos esas tres cosas para aprender SQL. Entonces, empecemos. Empecemos, ahora sí. Eso era como la contextualización, como qué necesitamos, si lo tengo o no lo tengo. Yo sé que todos tienen esas tres cosas. La capacidad de aprender palabras, palabras nuevas, palabras en inglés y que esas palabras tengan una lógica. Eso es lo que para mí, Diego Quevedo, se necesita para aprender SQL. Listo. Entonces resulta que empecemos con los conceptos. El tema de los conceptos lo voy a empezar a atacar, como les decía, desde una parte muy global hasta que lleguemos a la parte más pequeñita de lo que es el mundo del SQL. Aquí los conceptos pueden arrancar desde los temas de conectividad. Entonces, en temas de conectividad, entonces, ¿de qué se trata esto? Pues de que tengo un computador y de que tengo una base de datos. Y necesito información, necesito sacar información desde mi computador a esa base de datos. ¿Por qué no lo hago directamente desde acá? Pues porque eso ya es otro mundo y resulta que eso lo administran otras personas que son un poquito más pros y son muy celosos con eso. Además por facilidad, pues porque un servidor no está alojado al pie de un escritorio ni nada, eso está por allá guardado y nada. Entonces, nosotros necesitamos un computador y una base de datos. Pero en el computador debe haber algo. Bueno, esto en realidad es un servidor, entonces pongámosle SR. En el computador debe haber algo instalado que ustedes van a empezar a manejar ese término y esa palabra y ese componente se llama cliente. Necesitamos un cliente para podernos conectar a la base de datos. Entonces, ¿eso qué es? Eso es un programa instalado. Un programa desde el cual yo ingreso al servidor y traigo la información. ¿Qué información? Aquí viene otro término importante y es el motor. Entonces aquí ya es importante empezar a hablar de palabras como Oracle, MySQL, MySQL Server, MongoDB. Todas esas cosas son motores de bases de datos. ¿Quiénes son los? ¿Cómo así? ¿Qué es esa vaina? Es como los que hicieron la base de datos. Es como la marca. Entonces hay muchas marcas. La más conocida de todas es Oracle. Y es como la más fina, es como la pro, como la que todo el mundo quiere tener. Sin embargo, no significa que mi base de datos vaya a ser mejor estando en Oracle, porque si mi base de datos no tiene buena lógica, puede estar en cualquier motor y no va a funcionar esa vaina. Entonces, tenemos Oracle, tenemos MySQL. Ese yo sé que de pronto lo han visto por ahí. MySQL, tenemos SQL Server. ¿Sí? Todos esos son motores. Motores que se encargan de fabricar la base de datos que tengo por aquí adentro. Perdón, pero no soy muy buen dibujante. Listo, ¿qué más? Entonces necesitamos, ya tenemos un cliente, ya tenemos un motor. Resulta que cuando lleguemos a la empresa y digamos, listo, ya sé, ya sé SQL, necesito que me presten un computador con un cliente. Ah, bueno, pero entonces, ¿cuál cliente? Ese cliente va a depender de estos motores. Cada uno tiene su cliente. El de Oracle se llama SQL Developer. El de MySQL puede ser cualquiera, es como más genérico. Entonces, que yo conozca Heidi SQL. Y el de SQL Server creo que es el mismo SQL Server. Entonces necesitamos saber eso. SQL Developer es para Oracle. Heidi SQL es para MySQL generalmente. Y SQL Server para SQL Server. Listo, hasta ahí yo creo que no hemos dicho nada así como muy loco. Y pues, ¿qué necesito? Pues que estas dos vainas se conecten. ¿Sí o no? Entonces tengo el programita al cliente y se va a conectar a la base de datos.
Pero para eso resulta que aquí el servidor me va a decir, venga, venga, cuando yo le haga la petición, él me va a decir, venga, ¿y usted para dónde va? Entonces me va a pedir la IP y me va a pedir un puerto. La IP y un puerto. Simplemente es como, necesito entrar, el servidor lo deja entrar o no. Y adicional a eso necesito un usuario y un password. Entonces, esas son las cuatro cosas que necesito para conexión y que deben saber. A menos de que ustedes ya sean tan pros que yo sé que lo van a lograr, van a instalar una base de datos en su propio computador. Entonces ya no necesita pedir tantos permisos y qué puerto y que no sé qué. No. En su mismo computador pueden hacerlo. De hecho, con HeyDC se puede. En su mismo computador crean una base de datos y yo creo que esa va a ser una de las, no sé, la tercera sesión, yo creo que la que vamos a hacer, instalar un cliente de SQL pues para probar, poder crear una base de datos y poder hacer sentencias sobre esa misma base de datos. Entonces, súper importante, cuando le digan eh, qué es un cliente, es desde el programa que yo me puedo conectar a una base de datos. ¿Qué es un motor? Ah, es como el fabricante. Es como el que hizo la base de datos. Hasta ahí, súper claros en cuanto a conceptos de conectividad. Ya saben, si quieren dejarme si quieren dejarme sus comentarios, ahí voy a estar pendiente. Listo. Esos son los conceptos claves de conectividad. Cliente, motor. ¿Cuáles motores hay? Oracle, MySQL, SQL Server. Clientes, pues dependiendo del motor. SQL Developer o HDSQL o lo que sea. O el mismo, creo que MySQL también tiene su propio cliente que se llama MySQL. Eso ya de pronto si ustedes les gusta mucho y les llama mucho la atención. Ay, yo no me había dado cuenta que SQL Server estaba tapado. Listo, entonces aquí lo voy a anotar. SQL Server es este mismo. Entonces ya saben, esos son los términos que se necesitan en cuanto a conectividad. Pasemos al siguiente. Ahora, conceptos en cuanto a bases de datos. Entonces aquí sí vamos a ver si el pulso me funciona. Necesito que me funcione. Entonces recuerdan que teníamos un servidor, ¿cierto? Mm, listo. Entonces este es el servidor. Dentro del servidor tengo la base de datos. Esa es la base de datos. ¿Por qué escribo eso? Porque ya en mi mente tengo como database. ¿Sí? DB. Listo. Pero porque eso quedó como raro. Entonces D. Ay, fue pucha. D. B. Listo. Dentro de la base de datos ya empezamos con un nuevo término y se llama esquema. Y dentro del esquema tenemos nuestra famosa tabla. Sencillo. No sé si de pronto alguien me quiere escribir algo, quiere que lo escriba mejor o alguna vaina, listo. Tengo el servidor. Dentro del servidor tengo una base de datos. Dentro de la base de datos yo tengo esquemas. Y dentro de los esquemas yo tengo tablas. Esos son los nuevos conceptos en cuanto a jerarquía en la base de datos. Eso es importante, ya se van a dar cuenta por qué. Ahora vamos a hacer como si hiciéramos un zoom a esta parte. Digamos que importante por el momento, súper básico, que le paremos bolas a lo que sigue. Esto de esquema, base de datos, servidor, es bueno aprenderlo, pero eso va después. Cuando uno entra a trabajar a uno no le importa eso. Lo que no le importa es que le den el cliente y se lo den con la IP y con el usuario y ya todo listo. Y a uno sí le empieza a importar
desde que inicia es el tema de las tablas. Y aquí empieza ya lo... Aquí ya empieza el SQL como tal. Porque esto simplemente es como para... Aquí les estaba haciendo como una contextualización, pero no vamos entonces a mirar. Entonces, para las personas que se van conectando, estábamos hablando por qué es importante el SQL, para qué sirve. Les comento ahí como manera de resumen antes de entrar ya en esta parte que es como la más chévere. Ustedes serán capaces cuando terminen este curso de pasar una prueba básica de SQL, ya sea para un trabajo, para que lo asciendan o simplemente para empezar a conocer de SQL. En internet hay muchas pruebas de SQL, pero ustedes serán capaces de responderlas. Y en algunas pruebas que son básicas, pero que quieren hacerle la trampita, le empiezan a preguntar cosas sobre estructura de la base de datos. Entonces fue pucha, pero SQL, pero si yo sé ese SQL, ¿por qué base de datos? Porque es que el SQL es para consultar bases de datos y se supone que uno debería conocer cómo está la estructura de la base de datos pues para responder. Listo, entonces ahora sí vamos para entrar en materia. Vamos a aprender entonces los conceptos en una tabla de base de datos y aquí empieza el SQL. Entonces, esta es una tabla de base de datos. ¿Qué tenemos? El nombre. Una tabla de base de datos siempre, siempre, siempre tiene un nombre. Siempre, siempre lo tiene, siempre lo va a tener. Si no, no la voy a poder encontrar nunca y se van a dar cuenta por qué. Porque no nos sirve que la tabla no tenga nombre. Tenemos, entonces eso es, la tabla tiene su nombre. La tabla, y aquí, Dios mío, yo voy a durar 10 minutos hablando de esto, pero sí que es importante. La tabla tiene algo que se llama, bueno, tienen, bueno, sí, de una vez. Esto que está acá, o sea, toda esta línea. Uy, me fue bien. Toda esa línea se llama registro. Eso si quiere póngalo allá en su lápiz en rojo, resáltelo. No sé qué va a hacer. Pero sí que es importante esto. Porque ya se van a dar cuenta por qué. Eso es un registro. Toda la línea. Toda la línea. Para el ejemplo, entonces, esta tabla se llama estudiante. Y el registro que tengo seleccionado es el registro de la persona con cédula tal, de nombre tal, edad tal, país tal y correo tal. Eso es un registro. Todos esos datos así. Es decir, si lo vemos desde Excel, es una fila. ¿Sí? Y si quieren, póngalo ahí entre paréntesis. Póngalo entre paréntesis. Registro es igual a fila en Excel. Y las columnas en Excel, pero aquí no son tanto las columnas, sino un dato en específico. En este caso, digamos que la cédula. Este dato, ese dato se le llama campo. Muy importante. Dios mío, eso póngalo en resaltador, no sé. Eso es un registro todos y el campo es uno solito, uno de esos datos, un dato. Eso es un campo. ¿Por qué es importante ahora sí? Porque es que resulta que si ustedes llegan a trabajar, cuando estén trabajando en SQL ya, y alguien les diga necesito que se borre ese campo, y ustedes borren un registro, la embarraron. Y pasa muy seguido, y la gente no tiene en cuenta, no tiene claro ese concepto y la embarra. Entonces, debe saber qué es un campo y qué es un registro. Súper básico, súper, súper básico. Listo. Entonces, qué más podemos sacar de acá? No, esos son como los datos. De pronto, no quiero andar, todavía no es importante. Esto es un nivel cero. Todavía no quiero andar en otra serie de datos que hay acá. Eso dejémoslo para después. Ya en una, yo creo que puede ser para la segunda o tercera sesión. Pero hay otros conceptos que están ahí, que están implícitos, pero que no los quiero sacar. Con que ustedes se lleven
que la tabla siempre tiene un nombre y que eso es un registro y que eso en específico es un campo, ya, ya avanzaron y cuando ustedes empiecen a hacer sus sentencias, van a entenderlo y ya cuando empiecen a avanzar se van a encontrar con problemas y esos problemas es los que nos van a sacar conceptos nuevos. Entonces, listo. Hasta ahí estamos. Registro, nombre, campo. Hasta el momento no hemos metido nada en inglés, ¿cierto? Ya vienen los temas en inglés. Entonces tenemos esta tabla que tiene esas tres características hasta el momento. Aquí tenemos solo un registro, pero esto puede tener n registros, o sea, muchos, cualquier cantidad. Eso depende de la capacidad de la base de datos. Puede tener millones de registros, pues por ejemplo, no sé, el nombre, Claro. Claro tiene el registro de todas las llamadas que hace una empresa. Entonces imagínense por día cuántas llamadas pueden ser, por mes, por año, y si tiene el historial de toda la vida, pues pueden llegar a ser millones de registros. Recuerde, el registro es la fila, como en Excel. Entonces pueden ser millones. Y lo mismo para los campos. Campos puede tener muchos esa base de datos. Entonces eso es una tabla. Entonces ya podemos ir al siguiente paso, que es entender que una tabla no es lo, mejor dicho, las bases de datos no se componen de una tabla, sino de varias tablas. Y aquí entra nuestro nuevo concepto y este sí que así se llama y es el diagrama entidad-relación. Eso lo llaman de muchas maneras, pero este es el nombre técnico, diagrama entidad-relación. ¿Qué nos muestra esta vaina? Simplemente nos muestra cómo están interconectadas las diferentes tablas de una base de datos. Cómo están conectadas y qué relación tienen. Es muy importante ver que tienen una secuencia, que no están unidas, o sea, para el ejemplo, simplemente están unidas en este sentido. No están unidas así, ni así, ni así, ¿sí? Para el ejemplo tienen un orden, por eso ya es un diagrama y por eso hay que respetar ese diagrama de relación. Listo. ¿Por qué es importante esto? Ya en el webinar número 2 se van a dar cuenta por qué es importante este diagrama de relación. Lo único que quiero que vean aquí es que existe una manera más global de ver las tablas y de ver una base de datos. En realidad no estamos viendo la base de datos. ¿Ustedes recuerdan qué es lo que estaba encima de la tabla en el orden? Es un esquema. Entonces esto es un esquema de base de datos. Esto es un esquema. ¿Sí? Y una base de datos tiene muchos esquemas, entonces ustedes se imaginarán, eso es como un árbol. Tengo mi base de datos, tengo, por ejemplo, dos esquemas, pero este esquema tiene 10 tablas y otro esquema tiene 20 tablas, o sea, en realidad son 30 tablas que de alguna manera están interconectadas. Y listo. No sé si se dieron cuenta, no sé si se dieron cuenta, pero aquí ya no está, estas tablas, esto es una tabla, están organizadas verticalmente ahora los nombres de los campos. Así se ven los diagramas de entidad-relación. Hay diagramas de entidad-relación que ya son un poquito como más elaborados y todo. Entonces aquí le dicen, no, este es el campo principal. Bueno, lo va a llamar principal, pero eso tiene su nombre técnico. Y está ligado a esta tabla estudiante, está con la tabla préstamo unidos a través de este campo que se llama cédula. Entonces, bueno, entonces esto se llama, le voy a llamar de una vez como en el nombre, esto es una llave. Entonces esta es la llave, no sé qué. Pero eso ya lo vamos a ver ustedes, como esto es el nivel cero, no nos interesa saber cuáles son las llaves y cuáles no. Listo. Entonces eso es el diagrama de entidad-relación, es muy importante para uno saber en dónde está ubicado en ese mar de tablas. Listo. Entonces ahora sí, yo creo que empezamos con, ya sabiendo qué es una tabla, qué es un campo, qué es un registro, qué es un esquema.
Ya de ahí para atrás, como les digo, es importante que lo sepan, pero no es necesario en este momento. Es importante, pero en este momento no es necesario. Saber que existe el cliente, que el motor, que todo eso, no es necesario. Frescos con eso. Frescos con eso. Pero aquí si ya empezamos desde acá, ya esto es importante para armar sentencias en SQL. Para saber yo dónde estoy, para dónde quiero ir, para dónde quiero coger, este diagrama es importante. Sin embargo, ya empecemos a hablar de lo necesario para construir sentencias. Las sentencias son como órdenes. Órdenes que yo le doy a la base de datos. ¿Listo? Aquí yo creo que usted ya dice, ay, sí, yo he visto esa vaina en algún lado, no sé qué. Resulta que la más famosa, la sentencia más famosa es el famoso select. Entonces, cuando uno coloca select, simplemente le está diciendo a la base de datos, tráigame algo con el select. El update. Entonces es para que lo vayan así como traduciendo ahí como a la maldita sea, el select es selecciona. ¿Sí? Seleccione esto. Pero si lo... Eso es traduciéndolo literalmente, pero para mí tiene otros significados, como tráigame. Porque le está yendo a la base de datos y está extrayendo información y se la está mostrando. Entonces, select. Ese es el primerito. Es como el más famoso. Y eso es como por niveles. Entonces, el que sabe hacer un select, uy, bacano. El que sabe hacer un update, uy, eso es otro nivel. Pero el que sabe hacer un insert, hablando de SQL básico, es un master. Pero vamos con el update. El update, para los que de pronto no saben inglés, update es actualizar. Entonces, si yo le estaba diciendo a la base de datos con el select, tráigame, aquí yo le estoy diciendo actualice. Entonces puede decir, no, voy a actualizar un campo, voy a actualizar algún valor, no sé qué. Eso se hace con un update. Y el select me trae información. Resulta que yo hago para utilizar los dos. Entonces yo le digo, tráigame esto. Listo. Ah, esto está mal. Entonces actualícelo. Entonces ahí ya llevo un select y un update. Y el insert, ya no hay que, yo creo que no hay que traducirlo. Es insertar algo nuevo. Entonces, como les digo, esto es como, yo sé que eso suena para las personas que están conectadas y que saben de sistemas, pueden decir, ah, pero qué mata tan idiota, pues eso es muy básico. Sí, pero es que las personas no lo saben. Y el insert es como cuando uno hace un insert, se gradúa en SQL básico. Tiene su complejidad. Tiene su complejidad. El update también tiene su complejidad. Cuando uno está trabajando con bases de datos con información delicada, hacer una actualización a un dato que no es, o hacer un insert que no debería, puede traer consecuencias graves. Entonces, por eso, este es como en el nivel de complejidad. Pero esto es básico, ¿no? Esto es el nivel básico. Porque están las otras que ya son un nivel más intermedio. Que es bórreme, créeme o elimine. Estas son parecidas, pero no son iguales. Ojo con eso. El delete borra una base de datos. Todo, hasta la estructura. Y el truncate borra los datos de la base de datos. Entonces cuando le digan, no, venga, borre todos los datos de la base de datos. Ni por el chiras vayan a hacer un delete porque el delete le borra hasta la tabla. ¿Sí? El delete borra la tabla. El truncate borra los datos de la tabla. Y el create, pues crea una tabla. Como les digo, esto ya es intermedio. El delete, create y truncate es un nivel intermedio, entonces por el momento no nos preocupemos por esos. Preocupémonos por el select, el update y el insert. Y ustedes se preguntarán, bueno, ya tenemos por aquí una pregunta. Dice Marce Rivera, insertar campo o registro, o las dos. Las dos.
Aunque no, pensándolo bien, un insert solamente inserta registros. El insert solamente inserta registros. Volvamos a nuestro ejemplo. ¿Por qué? Porque resulta que si yo voy a insertar un campo, si yo inserto un campo, por ejemplo, no, que es que el Diego no estaba, estaba solo Quevedo. Necesito meterle la palabra Diego, necesito insertar la palabra Diego, pero ahí la palabra insertar la palabra Diego no está bien dicha. Ahí es actualizar el campo por el dato Diego. ¿Sí? Porque el campo ya existe. Si uno va a insertar un campo, es porque el registro ya existe. Ahí está la clave y ahí está la respuesta. Si uno inserta un campo, no tiene sentido insertar un campo, exactamente. Uno inserta es un registro. Y si quiere insertar un campo, significa que vas a actualizar un campo que en este momento está vacío y que necesita actualizarlo por uno que tenga un valor. Espero haber respondido la pregunta de Marce. Listo, entonces sigamos acá. Listo. Y de pronto para las personas que son curiosas, se dieron cuenta de que por aquí tengo algo especial. Un asterisquillo. El asterisco es muy importante cuando uno hace sentencias en SQL. Yo lo llamo como un comodín. Para que lo tengan presente. Solamente para que lo tengan presente. El asterisco significa, para mí, para Diego Quevedo, eso no significa que sea así, pero para Diego Quevedo, el asterisco significa todos los campos. Eso lo voy a dejar por aquí encerradito. A ver si me sirve el resaltador. No, no sirve. Se ve feo. Voy a dejarlo ahí. Todos los campos. Todos los campos, todos los campos. El asterisco, cuando ustedes vean algo que diga asterisco, significa todos los campos y ya vamos para allá. Listo. Entonces, tenemos el asterisquillo. Resumen de este slide. Tenemos 3 sentencias súper básicas. O sea, mejor dicho, si ustedes para poder pasar este curso tienen que saber qué es un insert. Tienen que saberlo. El más básico de todos, select, update, insert. ¿Qué es ese select? Se me olvidó ponerlo. Ese select es la famosa consulta. Ese término consulta, muchas personas lo llaman un query. Pero también le llaman script, pero también le llaman sentencia. Bueno, el query, consulta. Y si ustedes ya ataron cabos, el primer slide sobre qué es SQL, aquí está. SQL, lenguaje estructurado de consultas. Por eso les decía que de pronto es como el query, la palabra es como muy limitada porque uno puede hacer 1000 cosas dentro de SQL. Listo. Entonces, volviendo, súper importante. Sepan que es un select. Un select es una consulta. Simplemente le digo a la base de datos, tráigame algo. El update le digo, cámbiame un valor. Y el insert, inserto un registro. Eso necesitan saberlo en este nivel básico. Y que a esa consulta le dicen a veces query. Entonces tengan muy bien esos conceptos. No se les vaya a olvidar. No te los hagan una plana, no sé. Pero necesitan saberlo. Si no saben esos conceptos no pueden avanzar. Eso en cuanto a conceptos de sentencia. Y aquí ya viene un poquito más de minucia y aquí se vuelve cansón el tema. Es como lo más cansón que tiene el SQL. Pero si no se aprende, no tienen éxito. Y es conceptos de tipos de datos. Aquí ya empezamos otra vez ya más a meterle un poquito más de inglés a la vaina. Entonces, en cuanto a tipos de datos que uno maneja en
en bases de datos. El número, entonces, en número podemos tener, por ejemplo, edades, cantidades, ¿sí? En varchar, el varchar, entonces números, pues números. En varchar, entonces aquí tenemos ya números más texto. Entonces aquí tenemos, por ejemplo, el campo nombre, nacionalidad. Yo sé que eso es una M, pero ya me da pereza devolverme. Nacionalidad. Boolean. Aquí ya empiezan los dolores de cabeza. El boolean no se complique. El boolean significa que tiene dos valores. Generalmente 0 y 1. Booleano es que tiene dos valores. Ya. Date. En date, para las personas que no saben inglés, es para fechas. ¿Listo? Y timestamp es como fecha. Ahí pucha, fecha más hora. Más minutos más segundos. O sea, el timestamp es este tipo de dato. Entonces nosotros nos vamos a encontrar con campos tipo número, campos, campos de tipo número, campos de tipo varchar, tipo booleano, tipo fecha y tipo timestamp. Pregunta, pregunta. La cédula, ¿qué tipo de dato sería? Y yo sé que aquí me van como hay un ligero delay en lo que yo estoy diciendo y en lo que veo, entonces por eso van a ver como un espacio donde no voy a hacer nada, pues esperando a que lleguen las respuestas. La cédula, qué tipo de campo, qué tipo de dato es? La cédula de una persona. Luz Marina, boolean binario, sí, exactamente. Maneja solo dos estados ese campo, el boolean. Dayan, ¿por qué varchar la cédula? Pues resulta que el tipo de cédula me están haciendo una aclaración el viejo Gabriel Díaz dice, ¿qué más Diego? Estuve viendo tu webinar, primero que todo, qué buen aporte, solo quería comentarte que cometiste un error según mi criterio y es que delete no borra la base de datos, borra el dato o los datos en una tabla. Pues para mí lo que borra solo los datos es el truncate y el delete borra la tabla. Sin embargo, pues lo que pasa es que se me olvidó nombrarles algo y es que el SQL es el mismo en todos los motores. ¿Sí? En Oracle, en MySQL, en SQL, em, perdón, en SQL, el SQL es el mismo. Pero si hay variaciones de motor a motor. Entonces, si yo aprendí SQL en Oracle, es 99% seguro que voy a poderlo hacer en MySQL. Y ese 1% de diferencia es porque entre motores son celosos y hay cosas, no, eso sí se puede hacer en Oracle y eso sí se pueden hacer en MySQL. Pero gracias por el aporte, viejo Gaby. Y pues para eso estamos, es como para aprender y gracias por el comentario. Resulta que el número de cédula generalmente se pone como varchar.
Y eso tiene una razón muy sencilla, o una explicación muy sencilla, según las personas que me han aportado en estos años que llevo manejando SQL. Y es que me dicen que solo es de tipo número aquellos valores con los cuales yo pueda hacer operaciones. Entonces, que no suene feo, pero por ejemplo yo no puedo restar una cédula a otra cédula. Pero así un día me dijo alguien que me enseñó, me dijo, ¿por qué una cédula número? ¿Le va a restar una cédula a otra cédula? Yo, uy, pucha. ¿Listo? Entonces, esa es la razón. No es de tipo número, porque yo no puedo hacer operaciones con una cédula. Entonces, ahí es cuando uno empieza, bueno, entonces este dato es de tipo varchar por esta razón. Este dato es de tipo número por esta razón. Listo. Entonces, esto es súper importante, por eso mismo, por lo que les digo, porque después, bueno, pero primero hagamos un ejercicio. Vamos a identificar qué tipos de datos, qué tipos de datos son estos que se encuentran en esta tabla que se llama estudiante y que ya la habíamos visto. Entonces, teniendo en cuenta que ya sabemos, teniendo en cuenta que ya sabemos que la cédula pues es varchar, entonces aquí vamos a colocarle varchar. Ojo porque varchar, yo lo digo varchar, pero eso depende del motor. O sea, hay varchar 2, hay char, pero cuando ustedes vean que dice char, es un varchar según lo que me dijo este man en el webinar. No, dice varchar 2, pues es igual, es varchar. Solo que eso depende del motor. Eso depende del motor. Listo. Entonces aquí tenemos el primero es varchar. Ustedes me van a ayudar. Por favor, escriban ahí. Nombre es tal. La edad es tal. El país es tal. Correo es tal. Y fecha de ingreso es tal. Según el formato que esté ahí. Yo voy viendo acá. Yo mientras tanto voy haciendo la tarea. Pero lo que quiero es ver si de pronto tienen alguna duda. A ver, para mí, entonces, igual, si no me ayudan, pues bueno, aquí yo lo voy a colocar. Diego Quevedo es varchar, pues porque es texto. Pregunta, ¿una edad, yo puedo hacer operaciones con edades? ¿O la edad es de tipo varchar? Colombia es varchar. Juanda, por qué number? Bueno, number en español. Number en español. ¿Por qué number? Correo. Sí, edad, number, país varchar. Simplemente para avanzar, sí, uno puede hacer operaciones con edades, entonces uno guarda ese campo como número, para que más adelante no tenga problemas y no tenga que hacer mil cosas para poder hacer una operación con una edad porque resulta que creó la base de datos mal. Pero sí, señor, la edad es un number. Juan Sebastián Sarmiento, nombre varchar, edad number, país varchar, correo varchar, fecha de ingreso, timestamp. Sí, señor. Fecha de ingreso, a pesar de que dice fecha, es la información que trae la fecha y trae la hora. Esto es un timestamp. Esto es un timestamp. Es súper importante saber qué tipos de datos son. Porque si no, el motor no me va a entender. El motor me dice, ¿pero qué? Usted me está pidiendo aquí que le reste la cédula
no, el motor le va a decir error, 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 y entonces es por culpa de uno porque no conoce esos conceptos bien. Listo. Entonces, gracias ahí por la participación. Bien. Entonces, ya teniendo claro los tipos de datos, ahora miremos los nuevos conceptos de operadores. Y aquí viene mucha más minucia, pero eso es súper importante. Estas palabritas que tengo aquí a la izquierda corresponden, yo los llamo así, Diego Quevedo los llama así, no quiere decir que sea una ley universal, pero resulta que para mí yo los llamo filtros. Ténganlo ahí presente. Diego Quevedo llama esto filtros. Entonces, para las personas que no saben inglés, where es donde, and es y, or es o. Tengámoslos ahí fresquitos, tengámoslos fresquitos. Donde y o. Para mí son filtros. Para mí no son ni operadores ni sentencias. Puede que me esté equivocando. Y el viejo Gaby que está bien la jugada me corrige por favor. Pero para mí son filtros. Y en los filtros yo necesito utilizar operadores. ¿Listo? Tenemos el igual, tenemos el mayor, el menor. Ojo. Ojo con este. Ese no significa que es mayor y menor al tiempo, no. Este significa, bueno, otro colorcito. Ese significa el contrario del igual. O sea que es diferente. Tenemos igual, mayor, menor, diferente. Y estos dejémoslos aquí como en espera. Porque si no nos vamos a confundir. Por el momento. O sea, ¿son importantes? ¿Los tienen que saber? Sí. ¿Y los tienen que saber a nivel básico? Sí. Pero por el momento vamos a utilizar igual. Y vamos a utilizar... no, por el momento vamos a utilizar igual. Más adelante, cuando ya hayamos soltado un poquito más, vamos a utilizar por qué no el between y por qué no el like. ¿Listo? Entonces, sencillo. Ahora sí, llegó la hora de la verdad. Mi primer sentencia o script o query en SQL. Hay un par de personas a las que yo ya les había explicado SQL y que de hecho están conectadas y que ya están participando y se van a acordar de esto. Para mí, en ese momento cuando les expliqué SQL, yo les dije, para mí una sentencia, un select, quiere decir tráigame esto de allá. Traduzcamos esto. Traduzcamos esto. Traduzcamos esto al lenguaje de máquina, porque estas son mis palabras. Pero el motor de base de datos no les va a entender esto si ustedes escriben esa sentencia de SQL. Primero no va a pasar ni de la tilde, porque la tilde en el idioma de máquina no existe. Entonces tenemos que traducir, tráigame esto de allá. Eso es lo que yo necesito que la base de datos me haga. Tráigame cierta información de allá. ¿De dónde? Pues de una tabla. Tráigame esta información de una tabla. ¿Listo? Pero entonces tenemos que traducirle esto a la máquina, si no, no nos va a traer. ¿Pero tiene sentido? Quiero saber si hasta el momento esa frase tiene sentido. Tráigame algo en esto de allá. ¿Listo? Entonces, en SQL, ¿esto cómo sería? ¿Cómo sería? Como dice el cómo sería. Tráigame. Tráigame sería select esto. ¿Ustedes recuerdan de mi amigo el asterisco? Todos los campos. Entonces yo le estoy diciendo a la sentencia que me traiga todos los campos. Para mi ejemplo, select asterisco. Select asterisco. De en inglés. De en inglés. From.
Y allá que les dije que era una tabla. Entonces, aquí vamos, para no desentonar y para no colocar unas cosas en inglés y aquí vamos a colocar el nombre como table. ¿Ustedes recuerdan la tabla donde está mi nombre, cómo se llama? Estudiante, ¿cierto? Entonces, ese es el nombre que nosotros debemos poner acá. Entonces, table name, el nombre de la tabla. Aquí va. Y eso, mejor dicho, ya con esto, si ustedes entendieron la lógica de ese select, aquí ya empecé a utilizar la palabra select porque así es como se conoce en el mundo empresarial. Bueno, también le llaman query, también le llaman script, también. Pero, no venga, regáleme el select. No venga, necesito que se ejecute este select. Es eso. Le están diciendo que ejecute una sentencia en SQL para traer información de un motor de base de datos. Y ya. Eso es. Y este es el más básico de todos, pero es el más utilizado. Select asterisco from nombre de la tabla. ¿Por qué? Porque le estoy diciendo que me seleccione todos los campos de una tabla. Y ya, y esto, mejor dicho, ya ustedes con esto tienen prácticamente el 60% de la solución de este examen. Con eso, aprendiendo eso. La lógica de esta frase. La lógica de esta frase es muy sencilla y con eso tienen el 60% de un examen básico de SQL. Es eso. ¿Siguen que es súper facilito? Tráigame algo de allá. O sea, suena bobo, pero para mí esa es la más fácil de explicar. Listo, entonces, ¿qué les parece si empezamos a hacer como ejercicios? Vamos a hacer un ejercicio para traer información de esta tabla. Aquí ya la vemos más poblada, de hecho, datos súper concisos y creíbles. Saludos para Javier que se conecta, espero que si de pronto llegó hasta ahora, espere que se termine el video porque vuelve a empezar y desde ceros. Y lo puede devolver o algo así. Entonces, aquí tenemos, estos datos se parecen a los que empezaron a tener por ahí en la aplicación del gobierno. No quiero entrar en política, pero eh, a ellos se les coló data de prueba, o sea, eso no tiene nada de malo. No es que hayan hecho trampa, es que es data de prueba. Como por ejemplo, aquí estamos viendo en mi tabla. Son datos ficticios que se utilizan para probar. Son datos ficticios que se utilizan para probar y por eso no tienen lógica, ¿no? Que es que si pongo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, pues claro, porque es que son datos de prueba, no significa que la gente esté robando con eso. Pero bueno, no quiero entrar hasta allá. Pero uno se encuentra cosas como esa. Sencillo. Vamos a decirle que me traiga el registro de las personas que tengan 27 años. Entonces, imagínense esto ya no con 4 registros, porque aquí hay 4 registros. No con 4 registros. Este es el registro 1, este es el segundo, este es el tercero y este es el cuarto. Y pues ahí pueden seguir hasta N. Imagínense esto con 1 millón de registros. Y ustedes necesiten la persona, bueno, los datos de la persona que tiene 27 años. Pues claro, ustedes me van a decir, pues qué bobada, pues sí, lo veo. Sí, pero por eso les repito, ¿qué tal esto con 1000 registros? Ahí ya se vuelven un 8 y ahí es donde el SQL aparece y ahí es donde el SQL nos soluciona la vida. Imagínense la tabla de 1000 registros y necesito el que tiene o los que tienen 27 años. Sencillo, ahí armar el select es súper breve. Acuérdense cuál es la primera palabra. Necesito los datos los datos. Aquí está la palabra, una de las palabras clave.
Acuérdense, los datos. Apenas me digan, los datos, eso suena tan general que eso suena a que necesitan es el berraco asterisquito. Los datos. Necesito todos los datos. Ah, bueno, entonces el asterisco. Listo, entonces necesito. Entonces le digo al motor, tráigame todos los datos de la tabla estudiante. En este caso lo voy a poner tal cual está, aunque hay algunos motores que sí son celosos con mayúsculas y minúsculas, pero digamos que el motor que va a procesar esto se, es celoso con eso, entonces la vamos a poner en mayúscula. From estudiante. Listo. Entonces resulta que si yo le doy ahí enter, ¿qué creen que pasa? Recuerden que ese, ese, mm, esa sentencia yo la ejecuto desde un cliente que está en mi computador y que ese cliente va y se conecta a la base de datos, la consulta y me la trae a mi pantallita. ¿Sí? Entonces cuando yo le doy enter en mi computador, el select va, me trae los datos en este caso de la tabla estudiante y me los muestra. Pero pasa algo. Recuerden que el asterisco, o mejor dicho, no tengo ningún filtro. Es decir, que si yo ejecuto esto y le doy enter cuando, bueno, enter o F9 o ejecutar, depende del cliente, me va a traer todos, absolutamente todos los registros y campos de la tabla estudiante. Esto tiene sus problemas porque ¿qué tal si la tabla tiene 10 millones de registros y yo le doy select asterisco from estudiante? Pues me va a traer 10 millones de registros, o sea, mi cliente se va a reventar, ya no va a funcionar, se va a bloquear. De paso voy a bloquear la base de datos, pues porque la base de datos no me va a poner pero. Y me va a decir, ah, ¿quiere 10 millones de datos? Ahí están sus 10 millones de datos. El problema es si los puede procesar por el peso y la cantidad de información tan berraca que tiene esto. Entonces, los administradores de bases de datos se cuidan mucho de esto y permanentemente hacen como filtros para, para identificar consultas mal hechas como esta. Esta consulta está bien hecha, pero para una tabla pequeña, porque, como por ejemplo la del ejemplo. ¿Sí? Porque si yo le doy select asterisco from estudiante, me va a traer exactamente lo que está ahí, esa tabla, así tal cual me la va a traer. Si yo ver nada, yo le doy select asterisco from estudiante, me va a traer eso que está ahí. Pero, como yo les decía, necesito solamente los que la edad sea 27. Entonces ahí viene lo que yo les decía que tuviéramos en cuenta acá nuestros filtros. Filtros. ¿Qué hacen esos filtros? Simplemente empezar a acotar la búsqueda. Ahí yo le dije tráigame toda la tabla. Toda la tabla. La tabla en inglés. Ahí, ahí me está trayendo toda la tabla entonces. Pero necesito decirle, no venga, pero donde la edad sea igual a 27. No me vaya a traer ni los de 50, ni los de 31, ni los de 36, ni nada. Solo la de 27. Entonces ahí yo empiezo a hacer filtros. Por eso yo llamo filtros a esas palabras. Porque aquí, entonces, la primera palabra, siempre, esto tiene un orden. Siempre es primero el where. Siempre es primero el where. No vayan a poner select asterisco from and. No, no, porque el motor va a decir, este man, ¿qué quiere hacer? No, error. No. Entonces, primero el where. Primero el where. Ojo, aquí yo lo estoy haciendo primero porque no tengo espacio y segundo porque así me acostumbré. El where siempre después de un enter, debajito del select. Yo, Diego Quevedo, no es ley natural. Ustedes pueden hacer toda la sentencia en una línea, toda una línea, y les va a funcionar,
Solo que para mí, para de pronto verlo un poquito más organizado, yo dejo el where en una... Entonces le doy estudiante, enter y escribo where. Y ahí pongo la condición. Ahí traigo la condición. ¿Cuál es la condición que me están pidiendo en el requerimiento? Uy, aquí ya empezamos a hablar con palabras de trabajo. El requerimiento es que me traiga todos los datos de la persona que tiene 27 años. Ah, bueno, entonces los 27, el número 27, está en el campo de edad, ¿cierto? Entonces yo le digo where edad y necesito un operador. ¿Cuál creen que es? Exactamente. El igual. Pintémoslo aunque no se note, pero necesito este man. Necesito igualar algo. Necesito igualar algo. Entonces, where edad, pongámoslo en colorcito para que se vea mejor. Donde edad sea igual a 27. Entonces, digamos, si yo fuera un... Si yo fuera el motor y leyera esa instrucción, entonces yo le digo, ah, bueno, este man me está diciendo que le traiga todos los campos de la tabla estudiante. Ah, pero me puso un filtro. Ah, quiere que solamente le traiga los que la edad sea igual a 27. Listo, entonces el motor va a decir, ah, breve, entonces le voy a traer solo esta. Y me va a ahorrar, me va a traer el registro número 4. Sencillo. Ese va a ser el resultado, el registro número 4, porque solamente le pedí eso. Pero qué tal que yo le diga, bueno, listo, sí, muy chévere, pero son muchos datos. Yo necesito solamente el nombre del paciente que tiene 27 años. Entonces, acuérdense que yo con el asterisco traigo todos los datos, pero necesito solo uno. Necesito solo el campo nombre, porque me está diciendo que ahora solo le traiga el nombre de la persona que tiene 27 años. Ah, bueno, entonces como el asterisco se me trae todos los datos, pues reemplazo el asterisco. Pero entonces, como va a reemplazar el asterisco, necesito correr el select un poquito para la izquierda. Y select. ¿Y qué debería ir ahí? ¿Qué debería ir acá? Si necesito el nombre y el asterisco me traía todos los nombres de los campos, necesito solo el nombre, pues efectivamente vamos a colocar aquí en otro color que se note select nombre. Ay, escucha, digamos que esto es una B, nombre. Entonces ahí yo le estoy dando la orden a la base de datos que me traiga la columna nombre de la tabla estudiantes cuando la edad sea 27. Y efectivamente la respuesta va a ser James. Al principio, sin ponerle nombre, me traía toda la línea. Como ya le dijimos que solo nombre, entonces me va a traer solo este campo. Y de paso con el título. Interesante, ¿no? Y fácil. Select nombre from estudiante where edad igual 27. Pero ahora pongámosle más dificultad a la vaina. Pongámosle más dificultad. ¿Qué tal si ahora a ese select yo le digo, venga, no me traiga el que sea igual a 27. Tráigame lo que sea mayor a 27. ¿Se acuerdan que ese mayor está acá? Aquí está el mayor. Pues ahí la... Entonces, ¿qué creen? ¿Qué creen que me va a arrojar ahí ese select?
select nombre, o sea, tráigame el nombre de la tabla estudiantes cuando la edad sea mayor a 27. ¿Qué me va a traer esa consulta? Según los datos, ¿no? Si yo le digo a la base de datos, tráigame el nombre de la tabla estudiante donde la edad sea mayor a 27, ¿qué me va a traer? Sí, señor, don Juan Sebastián Sarmiento, nos va a traer solamente los tres primeros registros. O sea, estos tres. Diego, Zidane y Radamel. Diego, Zidane y Radamel va a ser la respuesta a ese select que puse. Perdón por los nombres, pero pues fue una clase pensada ahí de... ¿Y cómo hago para que me traiga a James? También, no me lo deje por fuera. Como siempre. Ay, no, no, no. ¿Cómo traigo también a James que no me lo deje por fuera? ¿Qué debo ponerle? Yo creo que ya eso empieza a trabajar así como intuitivamente. Eso funciona así. Es muy lógico, es lógico. Como les digo, no requiere mayor nivel. Sí, simplemente le agregamos aquí un igual. O sea, le dejamos el mayor y el igual. Entonces, este man me está pidiendo lo que sea 27 y mayor a 27. Y ¡pum! Nos va a traer el listado de las cuatro personas. Vamos a ponerle ahora un poquito más dificultad al requerimiento. ¿Cómo le digo yo a la sentencia que me traiga, que me traiga las personas que estén entre eh, los 30 y los 40 años? Miremos acá cuáles son las operaciones que tenemos. Entonces recuerden, el requerimiento dice, tráigame las personas que estén entre 30 y 40 años. Ah, bueno, que me traiga los nombres. ¿Qué podríamos utilizar de acá? De esos operadores. Hay muchos, hay muchos. Bueno, no, creo que solo hay dos. Creo que hay solo dos maneras. Me excusan si hay más, pero como esto es básico, no necesitamos ser tan pros. De acá podemos utilizar dos. Podemos utilizar dos. ¿Cómo se lo imagina? ¿Cómo se lo imagina? Exactamente. Este es el primero. El between. Necesito los nombres de las personas que estén entre 30 y 40 años. ¿Cómo las jalo? ¿Cómo podría yo lógicamente traer esa información? Primero, lógicamente sería, yo les ayudo con, con mayor o igual, mayor o menor y con between. ¿Listo? Entonces, between y mayor y menor. Entonces vamos a nuestro ejemplo. Listo, las personas que estén entre 30 y 40. Entonces ahí yo le voy a decir, señor motor, tráigame el nombre de la tabla estudiante donde la edad, nuevamente la edad, donde edad
eh, donde edad, por ejemplo, vamos a utilizar aquí la que nuestro amigo Juan Sebastián Sarmiento ya muy proactivamente, eso me gusta, Juancho, donde edad sea mayor o igual a 30 y edad, entonces, ok, edad sea menor o igual a 40. Correcto. Esa sería una. O bueno, hay varias, hay varias. Yo sé que varias personas lo van a hacer de diferentes maneras. Hay otra que es con el between. Esa de pronto, digamos que aquí yo me confundo porque ay, es que, pues que el mayor es pastela o es que es así, ¿no? Ay, yo me confundo a ratos. O sea, yo sé que es de humano confundirse, pero yo estoy acostumbrado a hacerlo con between, por ejemplo. Entonces, otra manera sería, otra variable del where, para mí sería where, edad. Yo estoy acostumbrado a hacerlo así. Between 30 and 40. Esa sería otra manera de hacerlo y esa es la que yo hago así de rapidez. Con mayor y menor, claro que se puede, también es válido. ¿Y cuál sería entonces el resultado de ese select? O de ese query, o de ese script, para que suenen más pro, más... ¿Sabe? Este man sabe. Hablen de script. Uy, necesito que me corra este script. Así, esto. Entonces, el resultado de este script sería, tráigame el nombre de estudiante donde la edad esté entre 30 y 40. Bueno, entonces, según nuestra tabla, nos traería a Diego y a Radamel. ¿Cierto? ¿De acuerdo? ¿Estamos de acuerdo? Traería a Diego y a Radamel. Listo. Ahora, yo creo que para terminar nuestra sesión, esto es básico, yo creo que esto es básico uno. No, si esto es básico uno, yo creo que podemos hacer hasta básico 3 o básico 4. En básico uno, para poder resolver las preguntas que le hagan en un examen, necesita sí o sí saber cómo utilizar el like. Ese like es un dolor de cabeza para muchas personas, pero no saben lo útil que es ese berraco. No saben lo útil que es. No, y lo tienen que usar, lo tienen que usar. O sea, no hay, no tienen escapatoria del like. Tiene que aprender o aprender el like. Entonces, el like. Entonces, bueno, podemos ir, digamos que. Pues, ok. Dice Marce Diego, un ejemplo donde se traiga dos campos de la tabla. Listo, no. Sería, por ejemplo, le decimos a la tabla que nos traiga, eh, no sé, la cédula y el correo. Entonces, simplemente select cédula. Uy, ahí yo cometí un pecadillo y es la tilde en la cédula allá en la tabla y eso no pasa. Cédula. Y súper importante este ejemplo para las personas que están desde cero en esto. Y es cómo separo los nombres. Si yo necesito la cédula y el nombre, no. Si necesito la... acabo de dar cuenta de otro error que hice ahí. Bueno, si necesito la cédula y el correo, por ejemplo, ¿cómo pongo los datos ahí? Sin que el motor me diga, la están barrando. Sencillo, ponemos una coma acá.
select cédula, correo. Espacio, ¿no? Aquí hay un espaciecito. Correo. From. Select cédula, correo. From estudiante. Y entonces el resultado va a ser, en este caso, todos los datos que estén en cédula y todos los datos que estén en correo para dos campos. Y así podemos hacer N. Porque muy seguramente sí, y pasa mucho y les va a pasar cuando ya estén manejando SQL bien, bien, bien. No, necesito simplemente de los 40 campos que tiene esa tabla, necesito 10 o necesito 20. No hay otra, sino hacerlo así. Escoger cualquiera. Y listo, y va, y el resultado de la tabla como yo la necesitaba. Esa sería la sentencia y pues ya adicional el tema aquí del where. Ah, bueno, algo falta algo. Where, edad, sea igual a 50. Entonces, pum, ya entonces nosotros hacemos las veces de motor y miramos, donde la edad sea 50, listo. Entonces es el registro, o bueno, son la cédula y el correo de Cinedin. ¿Listo? Pero vamos a ponerle algo más de complejidad para utilizar el ejemplo. Le vamos a decir que la edad, pongamos aquí 40. Ay, pucha, perdón. Ay, madre, la amarré. Le vamos a decir que sea... Ah, mi madre. Que sea menor. Menor a 40. Cuando yo haga eso, me va a traer entonces las personas que tienen menos de 40 años, ¿cierto? O sea, de 39 para abajo. Entonces ahí, pum, de una vez descarta a Cinedin. Entonces, si yo ejecutara este script, solamente me traería tres campos de esos cuatro. Porque a Cinedin ya lo dejo por fuera, porque le estoy diciendo que los que tengan menos de 40. Pero siguen habiendo muchos campos. Entonces, ahí viene una segunda línea. Where. Entonces, como este es un primer filtro, esto es un número imaginario, esto nunca va, pero lo voy a colocar aquí para que ustedes lo tengan presente. Este es un primer filtro. Acuérdense que hay varios filtros. O puedo utilizar palabras para filtros. Filtros. Where and or. Entonces ya tenemos el primero que es where. O sea, dónde tal cosa. ¿Cuál sería el siguiente filtro? Sí, señores. El and. Siempre. Siempre. And. Entonces le estoy diciendo, tráigame la cédula y el correo de la tabla estudiante donde la edad sea menor que 40 y eh, no sé, el país. No, pues me va a traer los mismos. Porque el ejemplo no sirve. A ver, ¿dónde? Metémonos algo. Mm, ¿Dónde? Listo. ¿Dónde? Y aquí de una vez aprovecho para incluir nuestro siguiente operador, que es este, el like. Este like es súper importante y súper útil. ¿Cuándo se usa eso? El like se usa para barchar. No puedo hacer un like con números. Y ese like lo vamos a utilizar de la siguiente manera. Entonces le voy a decir, tráigame la cédula y el correo de la tabla estudiante cuando la edad sea menor que 40 y eh, pucha, y el nombre
Y esto sí esto ya es otro nivel. Esto ya es las puertas de básico 2. Y el nombre, like. Aquí voy a escribirlo tal cual y después lo explico. Nombre, el like, comillas, porcentaje, a, porcentaje, comillas. Es decir, este man, ¿qué hizo? ¿Qué hizo este man ahí? Ya me perdí. No, simplemente le estoy diciendo, o mejor dicho, la respuesta para que ustedes piensen que hizo el like, les voy a dar la respuesta a este select. Entonces el motor de base de datos una vez le pum 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 listo. Ah, listo, este man necesita los voy a seleccionar la respuesta. La respuesta a este like es cédula de Radamel de James y el correo. Entonces imagínense una tablita que tenga solo estos datos. ¿Qué hizo ese like? ¿Qué validación hizo ese like? ¿Qué comparación hizo el like? Según lo que ustedes ya están entendiendo. ¿Por qué me trajo solamente el campo de Radamel y de James? Y no me trajo a Diego. ¿Qué se imaginan que pudo haber hecho ese like? Nada, ¿no se imaginan? Listo. Ese like lo que me hace es comparar texto o números, o sea, alfanumérico se llama eso. Alfanumérico es que trae, un campo trae textos, trae letras y números. Eso es alfanumérico. Exactamente, doña Dayant. Este like y este porcentaje y este otro porcentaje, lo que me dicen es, en el campo nombre, busque donde esté la letra A en algún lado y que aquí haya información y que aquí haya información. Entonces, claro, entonces fue y buscó en nombre y los que tuvieran una A con información, ya sea a la izquierda o a la derecha, me los trajo. Magia, ¿sí o no? Bacanísimo. A mí me gusta utilizar ese like por eso, me parece muy, muy bacano para usarlo. Entonces nos trajo los nombres que tuvieran una A y que tuvieran información a los lados. Entonces, ¿qué pasaría? ¿Cuál sería el resultado? Ojo a lo que les acabo de decir. ¿Cuál sería el resultado si yo hago esto? Ay, pucha, pues así no vas a traer nada porque lo borré todo. Pero, ¿cuál sería el resultado si yo lo dejo así? ¿Cuál cree que sería el resultado? Pues resulta que no va a haber resultado. Porque él está diciendo, o el motor dice, ah, bueno, este man me está pidiendo que los que tengan menos de 40 años y los que nombre sean A. No los que tengan A, sino lo que sea A. Entonces, descartado el resto, todos, a menos de que haya un nombre que sea una A. De resto descartados todos, entonces ese select no me va a servir. Entonces, ¿yo cómo haría? Según eso, según esto, no me va a traer nada. Y cuando le puse porcentaje a porcentaje, me va a traer los que tengan la letra A en algún lado. Entonces, ¿cómo hago? ¿O cómo debería ser esa operación para que me traiga
los que empiecen por Z. ¿Cómo debería ser? Tráigame todos los nombres que empiecen por Z. No, pues ustedes me van a decir, no, pues tan fácil, pues sí, pues sí. Sí, pero ¿cómo le digo a la tabla, a la base de datos que me traiga ese único registro? Teniendo en cuenta que se utilizan los porcentajes, ¿no? El porcentaje significa tráigame esto, de lo que sea de ahí para allá. Entonces, para ese caso, para que el motor de base de datos me devuelva todo lo que empiece por Z, pues le ponemos a la Z a la derecha el porcentaje. Con eso le estoy diciendo, venga, todos los nombres que de aquí para allá tengan información. ¿Qué información? Pero todos. Entonces él va a decir, ah, bueno, entonces todo lo que empiece por Z, esto, Z, porcentaje significa todo lo que empiece por Z. Correcto, Juan Sebastián. Z, porcentaje, y me va a traer todo, me va a traer todo lo que empiece por Z. Ahora, ¿cómo le digo que todo lo que me traiga, todos los nombres que terminen en S? ¿Cómo sería? Todos los nombres, obviamente que primero cumplan esto y segundo, este es el primer filtro, este es el segundo filtro. Todos los que terminan en todos los que terminan en Z, ojo, ojo Juan Sebastián, como es la última letra, esa va acá y antes de eso, como es la que termina, el porcentaje iría acá. Porque aquí le estoy diciendo que todo lo que esté a la izquierda de la Z me lo traiga. Cualquier cosa, lo que sea. Porque la Z es la última. Aquí ya no pongo nada. Aquí ya no pongo nada, pues porque necesito que la última letra sea la Z. Entonces, simplemente le digo porcentaje Z y me va a traer todos los nombres que terminen por Z. En este caso, ¿qué nos va a traer? Pues nada, porque ninguno termina en Z. Entonces, ¡pum! El select me va a decir cero resultados. Entonces, fue pucha, ¿no? Entonces toca poner algo que traiga. Entonces pongámosle la S. Y si le pongo porcentaje S, ¿qué nombre me va a traer? Porcentaje S en nombre. Ah, bueno, el porcentaje Z en el campo apellido sí me hubiera traído Rodríguez. Creo que por eso fue que lo puse y se me olvidó. Pero no, estamos en el campo nombre. En el campo nombre, si yo le pongo porcentaje S, me va a traer a James. ¿Sí o no? Que termina en S. Entonces, porcentaje a la izquierda es cuando termina, porcentaje a la derecha es porque así comienza. Y porcentaje a los dos lados me dice que traiga lo que está en el centro, que esté en algún lado, ya sea al final, al principio, casi al final o en la mitad. Para eso se utiliza el like. Claro, súper, ¿no? Eso me parece súper bacano, súper interesante. Entonces, para eso son los filtros. Para eso son los filtros. Y para mí son filtros. Yo no he visto que les llamen así, pero para mí es un filtro. Porque yo le estoy diciendo a un select, a una línea única del select, que no me traiga todo, sino que me traiga cuando la edad sea menor que 40. Pum, primer filtro. Segundo. Y que además, cuando el nombre sea porcentaje S. Y me va a traer un registro. Entonces, imagínense estas mismas sentencias para tablas que tienen 1000 registros, para tablas que tienen 1 millón de registros. Lo fácil que es. Y yo creo que de esta manera podemos dar por terminado el básico uno. Acuérdense que
voy a mirar cómo planeo los siguientes webinar, porque hay mucho, mucho que hacer. Porque póngale cuidado. ¿Qué tal? Aquí ya la cosa se empieza a poner más interesante. ¿Qué tal si yo le digo que de esta tabla me traiga? Yo le digo, por ejemplo, tráigame. Esta es la misma tabla de estudiante, ¿no? La que estábamos mirando. Si le digo, tráigame los nombres de las personas que consultan a eh, Jorge Luis Borges. No, algo más colombiano. Eh, ¿Cómo se llama este, el de los 100 años de soledad? Bueno, el nombre del autor, que me traiga la cantidad o me traiga los nombres de las personas que consultan a cierto autor. Imagínense, son dos tablas diferentes, pero están unidas. ¿Cómo hago para llegar de aquí hasta aquí? Y que me entregue una información que sea nombre, persona, autor. O autor por nombre de persona. ¿Cómo la ven? Eso ya es el nivel 2 y se va a poder hacer y ustedes lo van a poder lograr si de pronto si le pegan una repasadita y si devuelven este video y le echan otra vez como un recorder y si se toman sus apuntes y hacen las mismas anotaciones que yo hice, ustedes van a poder lograr hacer esto. ¿Y por qué se los digo? Pues porque eso están las pruebas. Si miramos aquí la prueba que me hicieron, aquí hay un diagrama entidad-relación. Aquí hay un diagrama entidad-relación que creo que es muy parecido porque es que siempre es el mismo ejemplo. Siempre es la biblioteca o la tienda de películas o así. Esos son los típicos ejemplos, pero sí, así es que se entiende el SQL con esos tipos de ejemplos muy básicos para que ustedes capten la idea, el concepto y ya de ahí en adelante se suelten. Entonces, ustedes van a estar en la capacidad de hacer una consulta de ese tipo. Pucha, ya estoy combinando tablas. Eso ya es otro nivel y pues eso ya lo veremos en el siguiente video. Muchas gracias por asistir. Gracias a todas las personas que se conectaron. Gabo, les cuento que yo no sé por qué tuve ese lapsus y Gabriel García Márquez. Entonces, cuáles personas, cuáles estudiantes consultaron a Gabriel García Márquez? Juepucha, esos son dos tablas y ya uno, ¿cómo carajos voy a llegar hasta allá? Pues vamos a estar en la capacidad de hacerlo. Y les cuento que eso es el día a día, no, no con nombres de autores, ni libros, ni nada de eso, pero sí con cosas ya más, un poquito más serias en su día a día, en sus trabajos, cosas más reales, y pues van a estar en la capacidad de hacerlo. Y créanme que ese va a ser un plus ni al berraco en su hoja de vida. El hecho de que coloquen SQL en su hoja de vida en el empleo les aumenta la posibilidad de que los encuentren y que lean su hoja de vida en un 80% según hay un paper que me leí. Entonces es muy importante, ya por lo menos sabiendo hacer SSL, ustedes ya pueden colocar SQL en su hoja de vida y los llaman o por lo menos miran su hoja de vida. Entonces, ánimo, bacano, gracias por haberse conectado, fueron muchas personas, la verdad no vi cuántas, que ya está fónico, hacía rato no hablaba tanto. Y gracias por vernos. Esto es Orienta Group para las personas que quieren ver de pronto a qué nos dedicamos y por qué estamos haciendo lo que hacemos. Pues entren a la página www.orientagroup.co y van a darse cuenta de a qué nos dedicamos. Que simplemente es ayudar a las personas a que crezcan. Muchas gracias compañeros, gracias por haber asistido y nos vemos en la próxima. Recuerden, Diego Quevedo, yo soy ingeniero electrónico, pero no por ser ingeniero electrónico aprendí SQL, sinceramente. Simplemente el campo laboral le enseña a uno estas cosas a la hora, a las malas. A mí no me enseñaron SQL viendo un diagrama entidad-relación para nada. Era yo, sin el diagrama entidad-relación,
sin esto, sí, sin eso que están viendo, sin el diagrama entidad-relación, ustedes tienen que armar un select prácticamente con los ojos tapados y eso es muy berraco y les cuento que así me tocó a mí. Yo no sabía, simplemente ejecute esto y cambie parámetros y ya, ya, ya. Pero a la brava y para poder entender me tocó pues documentarme y a la fuerza se fue aprendiendo. Me parece que esta es una manera muy práctica de aprenderlo. Arrancando desde algo muy macro hasta lo más mínimo, ustedes van a poder y ustedes van a lograrlo. Entonces, compañeros, muchas gracias. Gracias por visitarnos, gracias por darle me gusta ya a la página de paso porque pues eso nos da reconocimiento y sobre todo ustedes van a poder enterarse de la segunda emisión que no sé cuándo será, pero pues la voy a planear bien, un poquito mejor de esta y porque ya la vaina se pone un poquito más agresiva, pero lo que les digo, repitan este video las veces que sea y háganle que ustedes pueden, si ustedes están acá es porque les interesa. Y espero les haya gustado. Déjenme en los comentarios que les parezca. Por ejemplo, Gabriel Díaz, un compañero del colegio, imagínense. Un compañero del colegio me dijo, Diego, creo que cometí un error, tal. Para mí eso es bienvenido, pues porque pues yo no me las sé todas tampoco. Y digamos que esto, yo no estoy diciendo nada raro o no estoy dejando tampoco nada de decir. Yo no soy el experto en SQL tampoco, pero quiero compartir lo que sé. Entonces déjenme sus comentarios si estoy aprendiendo también. Entonces déjenme sus comentarios, qué les gustaría, cómo les gustaría, será que me veo muy chiquito en la esquina o simplemente tampoco me quieren ver en la esquina ya del video. Me dicen todo lo que quieran, muchas gracias y ahora sí, nos vemos en la próxima. Gracias, chao.